Utilizamos Elasticsearch para obtener datos e información a gran velocidad y lo podemos hacer con un gran nivel de detalle en la medida en que podemos especificar a través de diferentes formas y métodos qué data nosotros necesitamos de manera específica. Hoy vamos a hablar de eso, de qué podemos hacer, qué métodos podemos emplear para obtener información de Elasticsearch. Así que antes que nada, vamos a crear un nuevo índice. Este índice lo vamos a llamar productos y va a servir perfectamente para el ejemplo que vamos a abordar ahora en la búsqueda de datos de documentos en Elasticsearch. Entonces vamos a hacer el mapeo de los campos de nuestro índice tal como lo vimos en videos anteriores. Tenemos en este caso una serie de campos y estos campos vamos a mapearlos a través del método put tal como lo vimos en el video de mapeo. Vamos a enviar y ya tenemos mapeado nuestros campos. Con esto vamos a crear ahora un par de documentos que nos va a permitir arrancar con los ejemplos que vamos a ver de búsqueda de información. Entonces tengo aquí una petición de tipo bulk, de tipo post, donde voy a crear unos cuantos productos. Voy a enviarla y ya tengo en este caso dos productos creados. Vamos a echarle ahora un vistazo a la Search API de la que vamos a estar viendo la documentación y vamos a hacer quizás la más básica de las búsquedas, que es la que utiliza el query param en la URL. Vamos a ver cómo sería ese tipo de búsqueda. Este tipo de búsqueda es una búsqueda bastante simple, es ideal para testing. Cuando queremos hacer búsquedas mucho más complejas, podemos utilizar la query DSL, de la que hablaremos más adelante, pero para búsquedas simples, especialmente para testing, esto viene bastante bien. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a crear una petición que sea una petición de tipo get. Vamos a copiar un poco de acá y dentro de products vamos a utilizar la search API. Colocaremos el signo de interrogación y nuestro primer query param será la letra Q. Con esto estamos indicando que vamos a hacer una búsqueda a nivel de los parámetros en la URL. Y ahora vamos a buscar algo como productos que tengan envío gratuito. Free shipping, true. Y vamos a enviar. Y en este caso nos devuelve los dos productos que hemos creado porque precisamente los dos tienen envío gratuito. Tanto la camiseta del PSG como el baby sweater de marca Gato. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos customizar tanto como queramos este tipo de búsquedas aplicando otro tipo de parámetros. Por ejemplo, ¿qué podemos tomar de acá? Vamos a tomar, mm, vamos a tomar algo como el costo. Y vamos a decir que el costo sea mayor a 30. Vamos a buscar cómo lo escribí. Perfecto, ya está. Podemos utilizar el operador AND y vamos a colocar cost mayor a 33. Coloquémosle 33, coloquémosle 40 para que solo nos retorne la camiseta. Y bien, aquí tenemos un error. Este error, ¿por qué puede suceder? Creo que no estamos siguiendo la sintaxis. Vamos a colocar aquí dos puntos y todo pegado. Ahora sí, ventajas y desventajas. Como ventaja, la única ventaja que veo es que nos permite hacer búsquedas rápidas de una manera sencilla, aunque en la medida en que vayamos aplicando más y más filtros acá, la cosa se va a ir complicando. En ese caso ya es mucho más ideal hacer los tipos de filtros y customizaciones en la búsqueda en la parte del body. Además, ya dentro de las desventajas, estaremos hablando de que es una vulnerabilidad exponer frente a un usuario final este tipo de URLs, dado que el usuario podría usarlo para hacer sus propias búsquedas, si no tenemos algún tipo de validación del lado del servidor. Además, algunos navegadores, creo que hoy en día yo hice la prueba y no lo encontré, pero algunos navegadores necesitan que este tipo de parámetros, parámetros como el mayor que o el parámetro dos puntos, sean decodificados. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Si yo hago un get de esto, bueno, aquí me retornó la información, pero si te fijas, mira que aquí de una vez se hizo la decodificación de alguno de los parámetros. Justo el parámetro que está al lado del AND, que vendría siendo los espacios, los decodificó. Así que, ¿cuándo usarlo? Creería que nunca, únicamente para propósitos de testeo, pero en un ambiente productivo creería que no es lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Hacer búsquedas a través del query DSL. Las queries DSL o queries Domain Specific Language, que es lo que traduce aquí DSL, son queries que se basan en JSON para obtener la información que estamos necesitando, los documentos que estamos necesitando. Entonces, a través de JSON vamos a utilizar una serie de queries. Pueden ser queries sencillas, con cláusulas sencillas como match, turn o range,
o queries compuestas, que van a hacer uso de varias queries a través de un operador lógico, como por ejemplo el operador bool, que es el operador más común que te vas a encontrar, y esto nos va a permitir hacer queries mucho más complejas para retornar información de los documentos de una manera más concreta. Empecemos con las cláusulas simples. Y la cláusula simple más común, la que más nos vamos a encontrar, es match. Match es la que nos va a permitir hacer gran cantidad de cosas cuando nosotros estamos haciendo búsquedas de texto completo. En este ejemplo específico, estamos buscando sofá for living room y nos está contestando con un documento que tiene las keywords o las palabras que nosotros estamos buscando. No importa el orden de las keywords, si primero está living room y si después está sofá, si después dice sofá, luego living room. Realmente Match no distingue entre el orden o la distancia de las palabras que estamos buscando. Simplemente lo que va a hacer es buscar en el contexto dado qué documentos tienen las palabras que están ahí, y aquellos documentos que contengan los términos de búsqueda les va a dar un mayor score. Entonces, para un documento que contenga todas las palabras que estamos buscando, el score va a ser mucho más grande que un documento que solo contenga, por ejemplo, sofá o room, que por supuesto también podría ser retornado por la búsqueda match, pero eso dependiendo del operador que nosotros estemos usando. Vamos a ver de qué estoy hablando. Esta es la sintaxis de match. Lo que estamos diciendo aquí es que queremos hacer una consulta. Toda consulta que nosotros vayamos a hacer en Elasticsearch debe empezar con la palabra reservada query, y a continuación vamos a hacer uso de match. Entonces lo que estamos diciendo es quiero consultar aquellos documentos coincidentes dentro del campo search field que coincida con los siguientes términos. Search terms. Esta es básicamente la estructura básica de una query de tipo match. Existe una forma más sencilla de hacerlo y es eliminando la palabra query. Simplemente diríamos match y luego colocamos search field y a continuación los search terms. Pero en este caso, esta es la sintaxis más básica porque a continuación de query podemos incluir otros términos de búsqueda como el minimum should match o el operador. Pero antes de eso, vamos con un ejemplo más práctico para entender cómo actúa match sobre los documentos. Vamos a hacer un bulk indexado de más documentos, todos los que tengo aquí. Creo que con esto estamos y vamos a enviar. Listo, hemos entonces creado estos documentos que están acá. Ahora hagamos la consulta con match. Vamos a colocar esto acá, vámonos aquí y como toda consulta en Elastic va a empezar con la palabra reservada query. Y ahora, ¿qué tipo de consulta queremos hacer? Una consulta de tipo match, donde lo que vamos a consultar será el campo descripción. ¿Qué queremos consultar del campo descripción? Entonces vamos a colocar query y ahora vamos a colocar choose for running y vamos a enviar. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que vamos a hacer una consulta para buscar datos coincidentes dentro del campo descripción. ¿Qué vamos a buscar? Choose for running. Fíjate que lo que tenemos aquí, tenemos 14 datos. Bueno, aquí no me está mostrando correctamente mi insomnia. Vamos a buscar otra vez. Y ahora sí, tenemos 14 datos coincidentes, documentos coincidentes. Y fíjate que el documento que tiene un puntaje más grande, con 5.75, es el producto Nine Running Shoes, cuya descripción tiene la palabra running, shoes y ya. Y sí, y la palabra for. Bueno, por supuesto, for. En este caso, for también es una palabra que se está incluyendo porque no estamos incluyendo ningún filtro para no considerar las stop words. En este caso, for es una stop word y por lo tanto también está sumando en el puntaje. Probablemente menos que las otras palabras, pero lo está haciendo. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de la mitad, vamos a ver que con un puntaje mucho menor, 1.99, tenemos dentro de la descripción que running t-shirt tiene solo la palabra running. Si nos vamos aquí a la mitad, vemos que el producto running t-shirt tiene dentro de la descripción únicamente la palabra running y por eso el puntaje que es más bajito. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Nosotros por defecto aquí estamos utilizando un operador OR. Entonces con el operador OR lo que hacemos es decirle a Elastic que me conteste aquellos documentos que tengan al menos una de las siguientes palabras, de los siguientes términos de búsqueda. Si queremos decirle que necesitamos al menos dos términos de búsqueda, vamos a tener que incluir el operador minimum should match. Nos vamos a la documentación, vamos a ver que dentro de la documentación de match query,
aquí hay bastante de las opciones que le podemos pasar y esta es la opción, quizás una de las más interesantes, porque ahora le vamos a decir que minimum should match va a ser de 2. Entonces me puede entregar documentos cuya combinación sea shoes y running o shoes y for o running y for. Entonces, si te acuerdas, nuestra primera consulta nos devolvió 14 documentos y ahora esta nos ha devuelto solo 4 documentos. Nuevamente, Nike Running Shoes es el primer documento, pero por ejemplo, otros documentos, este solo nos contesta Shoes for y este también nos contesta for Running. Entonces, esto ha permitido acotar todavía más la búsqueda. Algo similar podemos hacer con el operador. En este caso estamos usando un operador OR donde le estamos diciendo contésteme con documentos que tengan shoes y for o shoes y running o running y for. Pero si queremos que nos conteste con documentos que tengan todos los términos, podemos utilizar otra de las opciones que es el operador. Y el operador, el OR, que es el default, si no lo especificamos, se va a ir un OR, o podemos utilizar el AND. Y en este caso, con el operador AND, vamos a ver si hay algún documento. Esto ya sería redundante, vamos a quitarlo. Y aquí tenemos un problema, esto es con la letra T. Y como resultado solo tenemos un documento. Solo un documento tiene los 3 términos de búsqueda. Ahora, ya sabemos que para una búsqueda de tipo match obtenemos los siguientes documentos. En este caso estamos buscando shoes for running, pero lo estamos buscando en cualquier orden. ¿Qué pasa si queremos buscar esta frase exacta? Queremos buscar documentos donde aparezca esta frase en este orden. Para eso podemos usar match phrase. Y ya sabemos que si hacemos una búsqueda con match phrase, no vamos a obtener ningún documento. Ningún documento dentro del set de datos que tenemos tiene palabras en este orden, pero igual vamos a hacerlo. Para eso vamos a irnos a la documentación de match phrase y match phrase lo que hará será analizar un texto y crear una frase para hacer una query sobre el texto analizado. Entonces vamos a coger y vamos a copiar justo esto que tenemos aquí y enviamos. Y aquí tenemos un error, ok, operator no va por aquí. Y el resultado es justo el que esperábamos. No tenemos ningún documento que contenga las palabras en el orden en que la estamos enviando, shoes for running. Otra de las cláusulas más útiles que podamos utilizar es la cláusula term, que nos va a permitir realizar una búsqueda precisa. Y esto suena bastante parecido a match phrase, ¿no? Bueno, no es lo mismo. La diferencia radica en cómo Elasticsearch utiliza el Analyzer para tokenizar los campos que nosotros le hemos indicado, especialmente los campos de tipo texto. Vamos a ver un poco más a qué me refiero. Entonces, sabemos que match phrase no contesta nada aquí. Vamos a colocar for running. Aquí debería contestarnos con un documento, en efecto, donde se hace la coincidencia de for running. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Elasticsearch por debajo? Elasticsearch está a través del analyzer que nosotros le indicamos a la hora de crear el mapeo de nuestro índice. Nosotros le dijimos que, por ejemplo, para un índice, el índice de productos, le indicamos el análisis de tipo estándar y el análisis de tipo estándar va a tomar esta descripción y la va a transformar. Específicamente, este par de términos que están acá, for running, van a quedar de esta forma que está acá. Y el espacio que está aquí va a quedar inexistente. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos ese espacio, utilizando match phrase, nosotros vamos a obtener unos productos que están aquí. Pero a la hora de utilizar la cláusula term, este espacio que está acá sí es relevante porque Elasticsearch sobre campos que nosotros mapeamos para que fueran de tipo texto, él lo que va a hacer es colocarlo de esta manera que está aquí. ¿Cómo podemos utilizarlo? Vamos antes a ver un poco de la documentación de Term y vamos a buscarlo. Eso se encuentra aquí, Term Level Queries, y vamos a ver por acá. Entonces, como descripción, Term lo que hace es retornarnos documentos que contienen una coincidencia exacta en el campo que nosotros estemos especificando, especialmente útil para casos como price o un ID de un producto. Y especialmente importante, tenemos que evitar usar tren en campos que sean de tipo texto, precisamente por lo que hablábamos ahorita, por el analyzer que emplea Elasticsearch y que es el analyzer que nosotros le especificamos antes de. Así que para campos de tipo texto, utilicemos la cláusula match. No importa que sea un campo de tipo texto de coincidencia exacta,
como match phrase. Ahora vamos a utilizar term, pero ya sabemos que para descripción no es tan útil, entonces vamos a utilizar term en un campo donde tengamos certeza de que el analyzer de Elasticsearch no va a transformarlo. Si bien es útil para campos como el ID, es posible que para este ID, fíjate que por ejemplo aquí tenemos un espacio dentro de estos IDs, entonces estos IDs no quedaron tan bien creados. Vamos a elegir otro campo que sea más interesante, por ejemplo el cost, y vamos a colocar 100.95. Vamos a colocar aquí post y acá creo que le tenemos que decir que value query no es una propiedad de term. Vamos a colocar aquí value y vamos a buscar 100.95. Debería contestarnos exactamente con este documento. Ok, 100.95, perfecto. 100.95 era el documento que tenemos aquí. Sí. Y para eso es que resulta especialmente útil Trend, para hacer búsquedas sobre em, campos que requieren algún tipo de precisión. En este caso, un campo como el precio. Elasticsearch no va a hacer la transformación de esto de ninguna manera. Incluso, aquí, fíjate que aquí lo estamos enviando como un string. Si lo enviamos nuevamente como número, que realmente es así el campo, pues nos va a contestar de la misma forma. Y ahora hablemos de uno más. Vamos a hablar de range. En realidad existen muchas más cláusulas que podemos ver, pero tres de las más importantes son match, term y range. Y range lo que nos va a permitir es hacer una consulta sobre un rango de datos. Y en la documentación tenemos range justo aquí. Esta es la sintaxis básica de range. Vamos entonces a colocar aquí en vez de term range y vamos a buscarlo sobre el costo. Y para el límite superior, greater than or equal, vamos a colocar unos 50. Y para el LTE vamos a colocar 20. Y vamos a enviar. Y aquí tenemos un problema. Y el problema es que esto va al revés. Estamos hablando de que debe ser mayor a 20 y menor que 50. Y eso tiene más sentido. Entonces, Branch lo que hace es retornarme todos los documentos que se encuentran dentro del rango de los 20 a los $50. La query booleana es quizás la query más importante dentro de las queries compuestas de Elasticsearch, y esto es porque en la mayoría de situaciones en las que necesitemos retornar datos, la query booleana nos va a permitir hacerlo. Nos va a permitir hacerlo a través de cuatro cláusulas. La primera es must, y con must podemos enviar un contenido a buscar y ese contenido debe hacer match dentro de los documentos que estamos buscando. Y luego tenemos filter. Filter es exactamente igual que must, pero la diferencia es que filter no contribuye al score, mientras que must sí lo hace. Luego tenemos must not, que es la negación de must, o en otras palabras, el término de búsqueda que estamos enviando no queremos que se encuentre en los documentos en los que estamos buscando. Y se hace dentro de un contexto de filter, lo que implica que no contribuye al score. Y por último tenemos should. Con should, el término de búsqueda debería aparecer dentro de los resultados de búsqueda. Considera should como un o lógico. Considera luego must como un ilógico y must no como la negación de un ilógico. Vamos a verlo con un ejemplo para tenerlo mucho más claro. Como siempre lo hacemos, empezamos con query y ahora vamos a colocar bool. Y esta es la estructura básica de una query que utiliza bool. Entonces fíjate que ahora tenemos must y como vamos a incluir aquí varias queries, a través de must, pues en vez de llaves vamos a colocar corchetes. Y dentro de nuestra cláusula must podemos usar cualquiera de las cláusulas sencillas que ya hemos visto. Por ejemplo, podemos utilizar nuestra cláusula turn. ¿Cómo leemos entonces esta query? Vamos a hacer una query booleana de tipo must, es decir, estamos diciendo que nuestros resultados tienen que tener la palabra sport dentro del campo categoría y la palabra Nike dentro del campo brand. Fíjate que aquí estamos usando una cláusula de tipo term, entonces estamos buscando coincidencia exacta. Vamos a buscar una categoría de tipo sport
tal como la estamos colocando acá. Si esto tiene una R de más, va a fallar nuestra búsqueda. Y vamos a enviar. Tenemos el siguiente resultado, tenemos la camiseta, donde la categoría es Sport y la marca es Nike. Vamos ahora a incluir should dentro de nuestra query. Y aquí lo que estamos diciendo es, queremos que encuentres, bien sea que el nombre del producto tenga la palabra shoes o que la descripción del producto tenga la palabra shoes. Cualquiera de estas condiciones se puede cumplir. Por eso decimos que dentro de should estamos hablando de un o lógico. A diferencia de must, donde le estamos diciendo que categoría tiene que tener la palabra sport y brand tiene que tener la palabra Nike. Y ahora tenemos más resultados porque hemos ampliado el espectro de búsqueda a través de should. Y en should estamos diciendo que bien sea product name, sea shoes, o description, sea shoes. Entonces hemos incluido los Nike Running Shoes, la camisa de PSG que ya la teníamos y Running T-shirt. Ahora bien, ¿qué motivación tendríamos para hacer este tipo de búsqueda o para colocar should de esta manera? Este tipo de búsqueda puede estar dada por una persona que quiere tener un artículo deportivo de marca Nike, no es más. Sin embargo, esa persona puede tener afinidad por comprar en esta ocasión unos zapatos. Por lo tanto, lo que queremos con esta query es darle una mayor puntuación a los zapatos y es precisamente lo que logramos a través de should. Tenemos como condición excluyente que sea un artículo deportivo de marca Nike, pero si es un zapato, chévere. Es por esa razón que los Nike Running Shoes salen de primeros, porque tenemos la categoría de marca Sport, la marca Nike. Son zapatos, tanto en el nombre del producto como en la descripción. Y porque hemos incluido shoes, tanto en el nombre del producto como en la descripción, para ahorrar cualquier tipo de sesgo del usuario, por si por algún motivo está buscando zapatos y simplemente aparece como un resultado como medias, y dentro de medias tenemos la descripción y tenemos la palabra zapatos, pues que haya más probabilidad de que ese usuario lleve los zapatos y lleve las medias. Esa podría ser una estrategia para un e-commerce. Ahora bien, fíjate que el último resultado, la Running T-shirt, no tiene la palabra shoes dentro de los zapatos ni la palabra shoes dentro del product name. Sin embargo, es de marca Nike y tiene la categoría Sport. Mientras que el resultado de la mitad, PSG T-shirt, también tiene un resultado de 3.18, al igual que la Running T-shirt, bajo las mismas condiciones. Es por eso que los Nike Running Shoes salen de primeros. Pero ¿qué más podemos hacer con esto? Vamos a cambiar este must que tenemos aquí. Vamos a colocar filter. Y recordemos que el producto con el score más alto es de 7.20 que obedece a los Nike Running Shoes. Como resultado, tenemos de nuevo los Nike Running Shoes, pero el resultado es de 4.01. Le sigue la PSG T-shirt con un score de 0 y aquí tenemos un score también de 0. ¿Por qué tenemos un score de 0 y por qué el score aquí se redujo? Porque a diferencia de Most, Filter no contribuye al score cuando se hace algún tipo de matching. Eso quiere decir que para esta query, el único que está contribuyendo al score es Should. Y si te fijas, en el segundo y tercer resultado no se encuentra la palabra shoes ni en el nombre del producto ni en la descripción. Es por eso que tenemos un score de 0. Pero entonces, ¿por qué estamos obteniendo estos dos productos dentro de los resultados? Porque son productos que tienen la categoría Sport y la marca Nike. Mientras que el primer producto, que antes teníamos un puntaje de 7 algo, pues ahora tenemos un puntaje de 4.01, precisamente porque el filter no está contribuyendo al score. Ahora bien, ¿cuándo usar filter o cuándo usar should? Pues realmente siempre que podamos deberíamos utilizar filter si no nos interesa el tema del score. En este caso, sí es relevante utilizar el score porque en un e-commerce creería que deberíamos mostrarle los resultados más relevantes al usuario de primeros y los menos relevantes al final. Sin embargo, bajo otro tipo de búsqueda donde no nos importa el score, pues perfectamente podemos utilizar filter. Y pues eso va a hacer nuestra búsqueda más eficiente porque los resultados cuando utilizamos filter pueden ser cacheados. Ahora supongamos que queremos resultados exactos, es decir, que no queremos que se nos cuelen productos que por ningún motivo van a ser zapatos. ¿Qué deberíamos hacer? Pues cambiar este should y colocarle must. Si queremos que nos filtre por orden de relevancia, es decir, con un score, vamos a colocarle must en vez de filter
Y como resultado, pues ya tenemos el producto que conocemos, los Nike Running Shoes, que son de la categoría Sport, de la marca Nike, y que tienen shoes tanto en el producto como en la descripción. Y ojo, aquí estamos hablando de que tiene que tener el product name, la palabra shoes, y en la descripción, la palabra shoes. Entonces, para un e-commerce valdría la pena que mm, hagamos el omitido de descripción en caso pues de que por algún motivo nuestro producto no tenga shoes dentro de la descripción, aunque sería poco común. Pues bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo donde utilicemos otra cláusula. Nos falta probar con must not, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Y en este must vamos a incluir solo un tipo de búsqueda y por eso vamos a usar llaves en vez de corchetes. Y dentro de must not vamos a incluir una cláusula range. Vamos a excluir todos aquellos productos que tengan un costo superior a 400. Y aquí tenemos nuestro resultado. Tenemos un único producto que tiene categoría tecnología y que el costo es de 199. Ah, bueno, aquí tenemos otro. No había aparecido. Y tenemos otro, una tablet Samsung, que también tiene la categoría tecnología y que el costo es de 329. Si por algún motivo cogemos y eliminamos el must not, pues ya tenemos dos resultados más. Y aquí solo tenemos dos. Con Bull podemos profundizar tanto como queramos en queries mucho más complejas. Por ejemplo, podríamos decir que este term no sea term, sino que sea Bull. Y ya dentro de ese Bull, pues incluir otras cláusulas. Esto es especialmente útil para queries complejas donde, por ejemplo, no sé, estemos buscando que la categoría sea tecnología o que la marca sea Samsung, pero si no lo encuentras, entonces que consideres costos superiores a 400 o que sea envío gratuito, pero que no sea de la marca Apple. Por ejemplo, en esa medida, pues vamos a tener que utilizar queries mucho más complejas y vamos a llegar a un nivel de anidación bastante grande en Elasticsearch, que realmente creo que no importa qué tanta destreza tengamos con Elasticsearch, a veces esto se convierte en un infierno de llaves y se vuelve bastante complejo distinguir dónde está el error en la búsqueda, por qué no están contestando los datos, qué tipo de campo no está aportando al score y se vuelve en esa medida bastante complejo. A veces hay búsquedas en Elasticsearch que utilizan este nivel de anidación y realmente son búsquedas en Elasticsearch que se pueden realizar de manera sencilla con solo un nivel de anidación como lo estamos viendo acá utilizando Bool. Para esto hay que tener bastante ojo. Es normal que al comienzo nosotros nos equivoquemos constantemente o que sea incluso difícil de leer el body, pero es cuestión de práctica para poder tratar de hacer con queries sencillas, obtener la información que estamos necesitando. Pero van a haber ocasiones donde va a ser un poco más difícil. ¿Cuándo saber si es necesario un nivel de anidación mucho más grande que otro? Trata de traducir eso a tu lenguaje de programación preferido. Trata de hacer un condicional con tu lenguaje de programación preferido y si ves que ese condicional es complejo, pues precisamente también va a ser compleja la query que vas a hacer en Elasticsearch. ¿Qué más podemos hacer aquí? Algo interesante que podemos hacer aquí es utilizar script. Con script podemos hacer operaciones, podemos hacer cálculos para que se incluyan dentro de los resultados de búsqueda. Pero ese es solo uno de los usos de script. Podemos utilizar script para ser utilizados dentro de runtime scripts, que nos va a permitir hacer cálculos sin tener que utilizarlos, sin tener que colocarlos aquí dentro de la query. Y eso lo hacemos en la parte de mapeo. También podemos utilizar scripts a la hora de hacer post, updates, cualquier tipo de operación donde necesitemos algún tipo de cálculo, donde necesitemos algún tipo de operación lógica, lo podemos utilizar a través de script. Si miramos un poco la descripción de script, nos dice que con script, claro, podemos evaluar expresiones customizadas en Elasticsearch. Podemos utilizar un script para retornar un valor calculado dentro de parte de los resultados de búsqueda o crear un custom score para una query. Por defecto, Elasticsearch va a utilizar el Painless Script, es el más común.
pero también existen otros tipos de lenguajes para scripting, pero en este caso vamos a utilizar también el Painless. Entonces el Painless nos da estas características y vamos a escribir entonces nuestro script porque sí existe una sintaxis específica dependiendo del tipo de script que queremos correr. En este caso vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo. Utilizar para este caso script fields. Con script fields vamos a hacer un cálculo dentro de los resultados de búsqueda. ¿Y qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular el costo total. Este va a ser el campo calculado que vamos a generar. Y este campo calculado tendrá entonces, será un script cuyo cálculo va a consistir en el uso del costo de nuestro producto. Vamos a calcular cuál es el costo total teniendo en cuenta que para cada producto también tenemos un porcentaje de descuento. Entonces queremos saber el valor real aplicado al porcentaje de descuento en que nos va a quedar ese producto. Vamos a multiplicar, bueno, está mal. Vamos a multiplicar nuestro costo con el porcentaje de descuento y ese valor lo vamos a restar del costo de nuestro producto. Y aquí tenemos un error. Y claro, pues si estamos hablando de que estamos enviando un JSON, esto debería estar entre comillas. Entre comillas. Este también, todo mal con esta query. Y ahora sí. Y ya tenemos nuestros resultados. Entonces fíjate que hay un campo fields y dentro del campo fields está nuestro campo calculado que es el costo total. Sin embargo, yo quiero ver todos los campos. Voy a colocar aquí source y envío. Y ahora ya tenemos todos los campos y también tenemos dentro nuestro campo costo total. Esto mismo lo podríamos hacer con runtime fields para que no siempre tengamos que pasarle este script, es decir, antes de la creación del índice, cuando estamos mapeando, pasamos un campo que es runtime fields y dentro de runtime fields decimos que queremos siempre al momento de ejecución hacer un cálculo, tener un valor, un atributo que no va a estar mapeado dentro de nuestro índice, sino que se va a calcular siempre que se ejecute cualquier tipo de búsqueda. Esto también lo podríamos hacer de esa manera. También podemos ejecutar, como ya mencioné, scripts a la hora de actualizar datos, a la hora de crearlos. Realmente es muy útil y esta es la notación que vamos a utilizar. Vamos a hacer mención entonces al campo costo y vamos a colocar value para hacer mención al valor y podemos hacer cualquier tipo de operación como la multiplicación o como la división en este caso. Algo similar lo podemos hacer con las agregaciones, pero creo que este video ya se extendió mucho. Hemos abarcado bastante de lo que implica hacer una búsqueda en Elasticsearch a través de las queries sencillas, las queries compuestas. Hemos visto un poco la diferencia dentro de las diferentes queries, cuáles contribuyen al score, cuáles no, cómo podemos crear una query compuesta a través de Bool. Y bueno, ¿qué nos queda? Hablar de sorting, hablar de aggregations y bueno, de eso vamos a hablar más adelante.